Star Wars Outlaws estaba destinado a ser una de las propuestas más prometedoras del año, no solo por ser el primer juego de mapa abierto de la saga, que además contaba con la gran capacidad de Ubisoft para crear mundos ricos en detalle, sino porque nos sumergiría en un lado de este universo que normalmente no vemos, como lo es el de los bajos fondos y los cazarrecompensas de la saga creada por George Lucas. El problema es que este título llega en un mal momento, donde parece que el hartazgo hacia la fórmula Ubisoft de mapa abierto ya alcanzó su límite, al grado de que el mero logo de Ubisoft aleja a muchos jugadores de cualquier juego de la compañía francesa. ¿El resultado? Un título que pasó sin pena ni gloria, aparentemente ignorado por la gran mayoría de jugadores, siendo una decepción en ventas que llega a una Ubisoft que ya lleva una larga temporada de malas noticias. Ante este escenario, me propuse jugar Outlaws para descubrir si es solo otro juego Ubisoft más del montón o, si genuinamente, hay un título divertido que merezca la pena. Les invito a ver el video para descubrirlo. Antes de comenzar, si eres creador de contenido y vives en Los Ángeles, California, déjame recomendarte Purple Studios. A tan solo 10 minutos de los estudios Warner en Burbank, es el lugar perfecto para grabar sin distracciones. Cuentan con luces, fondos, todo lo que necesitas para que tus videos de YouTube, podcast, Instagram o TikTok queden como deben ser. Si buscas un espacio que te inspire y te dé la libertad total para crear, este es para ti. Checa el link en la descripción y reserva tu hora. Es imposible hablar de Star Wars Outlaws sin hacer un breve repaso a Ubisoft, ya que mucho de lo bueno y lo malo del juego está directamente ligado a las virtudes y defectos de la compañía. Ubisoft se ha ganado a pulso una mala reputación entre los jugadores, a tal grado de que uno de los videos más vistos de este canal es precisamente donde yo critico a Assassin's Creed. Y razones para esto no faltan, ya que en mayor o menor medida, la mayoría de los juegos de Ubisoft de la última década tienen una premisa prometedora que se diluye al cabo de unas pocas horas en medio de un océano de relleno en forma de misiones secundarias y actividades aburridas que, para rematar, están plagados de monetización, pases de temporada y hasta publicidad propia de juegos free to play, pero en un título que te cuesta $70 o más. No ayuda que Ubisoft creó una red de 45 estudios con más de 20.000 empleados en todo el mundo, que si bien le permiten estrenar muchos juegos al año, causa que la gran mayoría de ellos sean hechos como si fuera una línea de montaje, llevando a que muchos juegos de Ubisoft repitan mecánicas e ideas, a tal grado de que parece que solo cambian la skin del juego y poco más. Por todo esto, es comprensible que Star Wars Outlaws fuera visto con sospechas por la gran mayoría del público, ya que Ubisoft redujo el valor de su marca y juegos a una solo valiosa en rebajas y en servicios de suscripción. Incluso yo, que me encanta jugar juegos todo el tiempo, solo compré este título por fanatismo a Star Wars y principalmente porque la actriz protagonista es de mi país, Venezuela, porque si no fuera por eso, no hubiera comprado el juego. Pero la mala y bien merecida reputación de Ubisoft se ve reflejada en Star Wars Outlaws. Para mi sorpresa, la respuesta es un no. De hecho, para hacer un juego de mapa abierto de Ubisoft que sigue la estela de Assassin's Creed y Ghost Recon, el juego ha terminado siendo mucho mejor de lo que esperaba, algo que se ve reflejado en su narrativa y jugabilidad. Por lo que comencemos finalmente a hablar del juego con la pregunta: ¿de qué trata esta aventura? Outlaws nos presenta a Kay Bess, una chica que vive en Canto Bight, el planeta casino de The Last Jedi, que, tras fracasar a lo grande en un gran robo, debe huir del planeta, teniendo ahora una recompensa encima, que le llevará a planear el robo del siglo, al tiempo que hace negocios con algunos de los grupos criminales más importantes de la galaxia para así comprar su libertad.
El primer gran acierto del juego es que finalmente veo un juego de Ubisoft que le importa tener una historia principal que sí mantenga un buen ritmo y sea divertida. Algo que me enfureció de Assassin's Creed Odyssey es que este tenía una buena historia principal, pero como era imposible avanzar en el juego solo jugando a la trama, gracias a su ridículo sistema de niveles, era obligatorio jugar muchas aburridas y tediosas misiones secundarias para tener el nivel para seguir jugando la trama, lo que causaba que lo que podía haber sido unas 20 a 30 horas de un juego divertido se alargaran hasta tener unas 40 a 60 horas de un tedioso juego. Y aunque esto no es una regla fija en todos los juegos de Ubisoft, sí era la peor expresión de una tendencia: su amor por la cantidad de horas de juego, sean divertidas o no. Gracias a Dios, Star Wars Outlaws rehúye de todo esto, buscando ofrecernos una historia principal que sí se pueda disfrutar por sí sola, dejando el resto de misiones secundarias y actividades a contenido opcional que puedes hacer a tu ritmo. Solo este detalle convirtió el mapa abierto de Star Wars Outlaws en el más divertido que he visto de Ubisoft en años, porque pude limitarme a hacer las secundarias que me daban todo el equipamiento de Kay, algunas cuantas más para alargar las horas de juego, y cuando me aburrí, centrarme al completo en la trama para acabarla, permitiéndome llegar a los créditos finales en solo 33 horas. En teoría, si lo deseas, puedes acabar el juego en poco menos de 20 horas, ya que puedes dejar de lado todas las secundarias y jugar solo la campaña. El juego te será un poco más difícil, ya que hay equipos y habilidades que solo obtienes jugando lo opcional, pero no es imposible, como sucede en Assassin's Creed. Otra cosa que me gustó es que la trama de Star Wars Outlaws sí tiene un final real, no uno abierto que deja cosas inconclusas para ver en un pase de temporada de $30 a $50 que jamás compraré, por lo que los DLC de pago, como uno que incluye misiones de Jabba the Hutt y Lando Calrissian, no son obligatorias para entender el final. Otro gran acierto es que, a pesar de que Outlaws forma parte del universo Star Wars, este juego tiene una trama que sí pretende sostenerse por sí sola. Por lo tanto, aunque el juego transcurre entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, y veremos al Imperio Galáctico, la Alianza Rebelde, grupos criminales como los Hutt, los Pike, el Alba Escarlata, y muchos alienígenas, tecnologías y demás cosas de Star Wars, el juego tiene una historia que se puede disfrutar sin saber nada de las películas, al grado de que podría ser genuinamente divertido sin estar ligado al universo de Lucasfilm. Pero esto no significa que no haya cosas que solo los fans disfrutarán, ya que el juego hace referencias directas a eventos que solo han transcurrido en los cómics, como la serie de La Guerra de los Cazarrecompensas de 2022, pero no pasa de meras referencias que no afectan al disfrute del juego. Pero una historia no sería nada sin sus personajes, y ahí entra Kay Bess. No negaré que no es el personaje más original de la saga, ya que es básicamente Han Solo hecho mujer, y ni siquiera es la primera, porque en la era Disney ya tuvimos a la Doctora Aphra, que es, de lejos, uno de los mejores personajes creados hasta la fecha en la era Disney de Star Wars. Aún así, Kay Bess termina siendo una gran protagonista, ya que el juego logra transmitirme a la perfección la idea de que ella es una novata en esto de trabajar con los grandes carteles criminales de la galaxia. Una chica que aplica la máxima de como vaya saliendo, vamos viendo, improvisando constantemente, al tiempo que finge, sin mucho éxito, que es más experta de lo que realmente es. Pero lo que me gustó más de ella fue su relación con Nix, su mascota y el animal adorable vendejuguetes de turno, no solo por lo increíblemente útil que es en la jugabilidad, más de eso más adelante, sino porque se siente genuinamente el cariño y aprecio que hay entre los dos. Cerrando ya la parte de historia, algo que destaca, para bien y para mal, es la música. Por el lado malo,
Star Wars Outlaws tiene una banda sonora que pasa sin pena ni gloria, cumpliendo su trabajo de ambientar el juego y los momentos importantes de la trama, pero no habiendo ninguna canción que realmente recuerdes una vez acabas el juego, algo que empeora al ver que, hasta donde escuché, Outlaws no usa ningún tema de las películas. Por el lado bueno, las canciones logran replicar a la perfección el estilo de las películas, por lo que a pesar de que estas son genéricas, sí logran complementarse a la perfección con el estilo impuesto por John Williams, por lo que nunca se romperá la fantasía de que estás dentro del universo Star Wars. Lo que sí no me gustó es que, a pesar de venir doblado y subtitulado al español, pudiendo configurar el idioma a tu gusto en el menú del juego, al menos en el caso de las voces, solo vienen en español de España, siendo todo un retroceso en Ubisoft, que antes sí hacía un doblaje a nuestra región en otros juegos. Ya mencioné que Star Wars Outlaws es el primer juego de Ubisoft con una historia que sí pude disfrutar, pero la razón de esto no tiene que ver con la narrativa, sino con la jugabilidad. Ubisoft, por fin, abandonó el sistema de niveles y habilidades RPG que limitan el avance del juego, como sucede en Assassin's Creed Origins, Odyssey y Valhalla, y adoptó un sistema de habilidades. Con esto, tanto en las misiones principales como algunas secundarias, encontrarás distintos personajes que, tras completar una misión para conocerlos, te asignarán una serie de retos en el menú del juego. Si completas estos retos, algo sencillo porque varios obtienen jugando con normalidad, podrás desbloquear nuevos movimientos, materiales para mejorar armas y tus vehículos y, más importante, ítems que te permitirán avanzar con más facilidad en el juego. Solo este detalle hizo que disfrutara de Star Wars Outlaws de una forma que no había tenido con ningún juego de Ubisoft en años, porque ahora sí siento que el ritmo, el cuántas misiones secundarias y actividades he de realizar para disfrutar del juego, lo determino yo, por lo que no caigo en esa misma sensación de relleno y aburrimiento que me dejó títulos previos de Ubisoft como Assassin's Creed Odyssey. El otro punto que destaca es el combate, y aquí Ubisoft tuvo un enfoque bastante curioso. En vez de apostar por una acción más frenética, Outlaws prefiere una más metódica, ya que K-Bess solo podrá cargar un arma durante todo el juego, siendo esta un blaster, o pistola si prefieren, que puede pasar de disparar a lanzar descargas eléctricas que aturden a los enemigos y destruyen los robots, un disparo cargado que explota al impactar y un disparo aturdidor, útil para noquear en los momentos de sigilo. Técnicamente puedes usar otras armas que encuentres en los escenarios, como rifles, ametralladoras y demás, pero solo podrás usarlas hasta agotar su munición, por lo que la mayoría del tiempo estarás con el arma básica de K-Bess. Esto te forzará a actuar con cuidado, ya sea prefiriendo el sigilo para atacar metódicamente con tus enemigos o buscar cobertura y atacando con cuidado, aprovechando todos los elementos del escenario y tus herramientas a tu favor. Y aunque no es el mejor combate que haya visto de parte de Ubisoft, creo que The Division o Watch Dogs lo han hecho mejor, sí es uno que disfruté, que enfatiza bien la idea de que K-Bess no es una soldado de primer nivel. Donde sí no quedé muy convencido fue en los momentos de infiltración, que se limitan a ser funcionales y poco más. Cuando toca pasar desapercibido, por ejemplo, al momento de entrar en un campamento o en la base principal del sindicato criminal de turno, el juego hace un trabajo suficientemente bueno para que se pueda disfrutar, pero que es claro que se limita a lo mínimo para no ser malo, estando lejos no solo de grandes referentes como Metal Gear Solid, sino del propio trabajo de Ubisoft en sagas como Assassin's Creed. Y esta sensación empeora al ver que Outlaws perdió elementos que son básicos de cualquier juego de sigilo, como el mover y esconder los cuerpos de los enemigos derribados. Un problema cuando estos todavía pueden ser vistos por sus compañeros, activando una alerta que causará que empiecen a buscarte.
No es un defecto grave, ya que esto se soluciona eligiendo con cuidado dónde derribar a tus enemigos, pero sí se siente como una carencia muy particular para un juego de Ubisoft, que entre muchas cosas, es conocida por añadir momentos de sigilo en varios de sus títulos. Lo peor es que, al menos de lanzamiento, el sigilo era absolutamente obligatorio en algunos momentos, por lo que ser descubierto era un game over instantáneo para luego repetir desde el último punto de control. Lo bueno es que mientras jugaba, Outlaws recibió un parche que eliminó esto, por lo que ahora el sigilo es algo opcional y si te descubren, puedes pasar sin problemas al combate y listo. Pero, sin importar si actúas con sigilo o con acción, algo que notarás es quién es el personaje más importante del juego: Nyx, la fiel mascota de K-Bess. El nuevo alien de Star Wars se convertirá en el eje central de tu partida, ya que puedes ordenarle que te busque armas y granadas tiradas por ahí, que robe a otros personajes, que les distraiga para pasar a su lado o noquearlos, que presione palancas, botones y otras cosas que estén fuera de tu alcance, o que te indique los objetos y personas de interés a tus alrededores, por lo que el personaje se convertirá en alguien increíblemente útil en tus partidas. Como curiosidad, Outlaws cuenta con un curioso minijuego de comida donde, mediante QuickTime Events, ayudaremos a K-Bess y a Nyx a comer en distintos restaurantes y al acabar recibirás un potenciador para Nyx que mejorará alguna habilidad del personaje. Otra cosa que podemos mejorar son las armas y naves de K-Bess. Durante el juego, ya sea suelto en los mapas o comprándolos en los negocios, tenemos multitud de materiales que podemos recolectar, mismos que podemos usar para mejorar el arma principal de Kay, la nave espacial conocida como Trailblazer o su Speeder. Dichas mejoras te permiten elegir qué aspectos quieres mejorar, por lo que puedes elegir si, por ejemplo, el blaster de Kay dispara más rápido o con más potencia. En cuanto a los vehículos, el que usaremos durante la mayor parte de la partida es el Speeder, que básicamente es una moto y que te será muy útil para moverte en los mapas abiertos como Tatooine. Su única rareza es cuando entras en combate donde, por alguna razón, no podrás apuntar y disparar libremente como sucede en cualquier otro juego, sino que deberás esperar a que se recargue una barra que te permite usar el tiempo bala para marcar a los enemigos y así que ataque automáticamente. Igual a como sucede en Red Dead Redemption. Funciona, pero se siente como una limitación para defenderte mientras estás en el speeder, más cuando entre cada uso debes esperar a que se recargue el tiempo bala, por lo que, entre tanto, deberás huir y esquivar a tus enemigos. Lo bueno es que el tiempo bala podrás usarlo estando de pie, donde siento que es mucho más cómodo de usar. El otro vehículo que usarás, aunque en menor medida, es el Trailblazer, la nave espacial que te permite viajar entre planetas. Siendo esto un juego de Star Wars que llega tras Battlefront 2 y Squadrons, ambos de Electronic Arts, que tenían un sistema de combate con naves espaciales bastante bueno, el que presenta Outlaws, aunque funciona y es divertido, se siente mucho más sencillo y limitado en comparación. En cuanto a mapa abierto, esto era lo que me preocupaba más, no porque Ubisoft no sea competente en este apartado, todo lo contrario, sino porque no saben cuándo parar, haciendo ridículamente grandes sus mapas y ahogándolos en cantidades absurdas de lo que yo denomino actividades secundarias obligatorias, opcionales en la teoría, pero que en la práctica estás forzado a hacer para avanzar, no importa cuán tediosas, aburridas y molestas sean estas. Para la buena fortuna de todos, Ubisoft esta vez decidió moderarse con un mapa que sí es decente, aunque su tamaño viene con algo de trampa, ya que, aunque Outlaws no tiene un mapa del tamaño de Assassin's Creed Odyssey o Valhalla, gracias a Dios, lo compensa teniendo 4 mapas muy bien diferenciados. Toshara, que es un planeta con amplias llanuras, Tatooine, el clásico planeta desértico de Star Wars, Akiva,
un planeta selvático azotada por constantes lluvias, y Kijimi, un planeta helado que hizo su aparición en la tragedia conocida como Rise of the Skywalker. Toshara, Tatooine y Akiba son grandes mapas abiertos de manual de Ubisoft, con al menos una ciudad y 1 o 2 pueblos a visitar, aunque están lejos de los tamaños absurdos de Assassin's Creed, y de verdad agradezco a los desarrolladores esto último. La única excepción es Kijimi, que solo es una ciudad, y Canto Bight, que solo podremos ver al inicio del juego y que básicamente hace de tutorial. En cuanto al contenido de estos mapas, estos siguen la línea de todos los mapas abiertos de Ubisoft. Grandes cantidades de actividades secundarias en forma de campamentos de los sindicatos, piratas y del Imperio Galáctico que podremos visitar, y objetos, materiales y coleccionables por encontrar, a lo que se suma todo lo que podremos hacer mediante misiones secundarias y actividades. Pero como ya he dicho varias veces hasta ahora, la principal ventaja de este juego con, por ejemplo, Assassin's Creed, es que a pesar de que es un mapa de Ubisoft clásico de toda la vida, todo esto es opcional, por lo que es tu decisión cuánto explorarás. Pero lo que realmente diferencia a Star Wars Outlaws de otros juegos de Ubisoft es el sistema de facciones y toma de decisiones. La idea del juego es que Kay Bess es una contrabandista, una agente libre que va de contrato en contrato con los grandes carteles criminales de la galaxia, siendo estos los Hutt, el Alba Escarlata, los Pike y el Clan Ashiga. Kay Bess podrá tomar contratos para cumplir misiones de cada grupo criminal o venderles información. Cada vez que haga esto, mejorarás tu reputación con dicho grupo, pudiendo no solo moverte libremente por el territorio que estos controlan, sino obtener mejores precios en sus tiendas, más trabajos y hasta armas y trajes especiales. Mi favorito fue el del Alba Escarlata. Por el contrario, hacer misiones que les perjudique, Por ejemplo, hacer un trabajo del Alba Escarlata para robar a los Pike, reducirá tu reputación, no solo haciendo que te prohíban el acceso a sus territorios, donde deberás ir a escondidas a riesgo de que pelees con ellos, sino que en el peor de los casos, directamente envíen sus tropas para acabar contigo. Incluso hay un sistema de toma de decisiones, donde deberás elegir a qué bando apoyar. Siguiendo con el ejemplo anterior, al final de tu misión de robo, puedes elegir cumplir tu contrato con el Alba Escarlata o traicionarlos para devolverle lo robado a los Pike. Esto significa que, en la teoría, deberías estar jugando constantemente con tus lealtades, midiendo cuándo ser leal con uno y cuándo traicionar a otro, para poder así avanzar en la trama. En la práctica, el sistema me parece menos importante de lo que parecía en un inicio. Primero, porque tal como jugué yo, centrándome en la campaña principal con algunas pocas secundarias y nada más, este sistema de lealtades apenas tiene relevancia, ya que puedes jugar la historia olvidándote casi al completo que este sistema existe. Para explotarlo realmente, tienes que ser del selecto grupo que sí pretende jugar todo el juego, incluyendo todas sus misiones secundarias y contratos, donde seguramente sí será relevante el jugar a las lealtades y podrás crearte tus propias pequeñas tramas de traiciones y peleas con los criminales de Star Wars. Pero como yo todavía sigo traumado con lo aburrido que fue todo lo secundario de Assassin's Creed Odyssey, y si disfruto Star Wars Outlaws es precisamente porque puedo disfrutar o ignorar este contenido a mi gusto, este sistema se volvió un bonito extra que no usé en profundidad, ya que me limité a conseguir la máxima reputación con el Alba Escarlata para así desbloquear su traje, estar de buenas con los Hutt y los Ashiga para moverme libremente por su territorio, y cuando había que molestar a alguien, lo hacía con los Pike. al punto de que me enemisté y me empezaron a perseguir. En cuanto a cuestiones técnicas, primero debo aclarar que yo jugué en una PlayStation 5 estándar,
varios meses después del lanzamiento y con varios parches encima que corregían cualquier error, por lo que no puedo asegurar cómo era el juego en su lanzamiento. Aclarado esto, como podrán ver en el video, aunque el juego no es un referente gráfico, sí nos da unos excelentes resultados, especialmente en dar vida a los escenarios que están llenos de toda clase de detalles. Donde sí creo que tiene algunos problemas es en dar vida a los personajes, especialmente los humanos en las conversaciones, ya que se les siente algo robóticos en sus animaciones y genéricos en los diseños en cualquiera que no esté ligado a la trama principal. Eso sí, este problema desaparece en las cinemáticas, donde los personajes tienen una gran calidad que resaltan bien sus actuaciones. En cuanto al rendimiento, el juego funcionó sin mayores problemas, teniendo una buena tasa de cuadros por segundo sin ningún error importante que afectara mi partida. Y aunque el juego cuenta con dos modos, el de rendimiento, que mejora la tasa de cuadros por segundo, y el gráfico, que resalta la calidad visual, yo no pude notar ninguna diferencia importante entre ambos. Aunque terminé jugando con el primero. Lo único que me dio problemas fue, curiosamente, el modo foto, ya que este fue el único momento donde sentí que el juego le costaba algo de esfuerzo funcionar, algo que se hace notorio con el ligero retraso con que cambia la hora del día cuando ajustamos la opción, y porque los dos únicos momentos en que el juego sí tuvo una falla y se cerró fueron precisamente usando el modo foto. Como alguien que desde hace rato no confía en la calidad de los juegos de Ubisoft, debo reconocer que Star Wars Outlaws terminó siendo un juego mucho más divertido de lo que esperaba. Una demostración de que Ubisoft, cuando se lo propone, sí puede hacer un juego con una buena campaña principal que sí sabe dejar todo su contenido secundario como algo opcional. Aunque está lejos de ser el mejor título de mapa abierto, creo que logra lo suficiente para hacer un juego más que competente, que sabe usar el universo de Star Wars para ambientar su historia, pero logrando brillar por mérito propio, al punto de que sería un juego interesante aun si no estuviera ligado a la franquicia de Lucasfilm. Su mayor problema es que por muchas mejoras que haga Star Wars Outlaws al juego estilo Ubisoft, este sigue siendo un juego estilo Ubisoft, una fórmula que nos ha dado al menos 17 juegos en la última década, repartidos entre Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs y Tom Clancy, sin contar expansiones, spin-off y otras franquicias. Ubisoft no solo redujo su estilo de juego a la categoría de genérico, sino que logró que los jugadores estén hartos de su mera mención, al grado de que ni siquiera el nombre Star Wars ayudó a mejorar las ventas de Outlaws, que con solo 1 millón de unidades vendidas en 2024 está lejos de las expectativas. Mi recomendación: cuando veas este juego en oferta o en algún servicio de suscripción, dale una oportunidad, ya que a pesar de no suponer un cambio radical en los mapas abiertos de Ubisoft, sí es un intento genuino de no hacerlo tedioso, y espero genuinamente que este sea el molde que usen de ahora en adelante, ya que un Assassin's Creed con este enfoque sería mucho mejor que el ridículo océano de contenido de Odyssey y Valhalla. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal, donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.